Bueno, lo dicho, vamos a revisar qué está pasando con el gas natural comprimido en Argentina. Nos acompañan Eduardo Catalina, que es dueño de Master Gas, un taller ubicado en Villa Pueyrredón y especializado en la colocación de equipos. ¿Sí? Y Daniel De Luca, que es presidente de Tomasetto Lobato, que es fabricante de equipos de GNC. Muchachos, ¿cuál es la realidad de ustedes hoy? ¿Los ha complicado el reacomodamiento de precios? ¿No los ha complicado? Porque el gas también aumentó en lo que va del año, digo, el GNC, el costo del GNC. Sí, el gas aumentó sensiblemente, pero igualmente siendo realmente el único combustible alternativo que hay con capacidad de suministro, hoy en día tener 10 pesos de diferencia con el litro de nafta es muy positivo para nosotros. Igual pensando en términos del país, que en un país que hoy no tiene gas, yo no sé si validaría ese incentivo de precio, pero entiendo lo que decís. Ahora, los autos ya no vienen más a GNC en la Argentina. Y la pregunta es para los dos, no vienen más, ¿no? Porque en un momento Fiat fue el primero que... De hecho, yo tuve una unidad, por eso lo sé. Pero ahora tenés que hacer la conversión, o sea, el costo de la conversión lo tiene que asumir el consumidor, el usuario. ¿Cuánto es hoy el costo de conversión? Y hoy una conversión ronda entre 15 y 18 mil pesos. Estamos hablando de un equipo estándar, de seguridad, que no... Un equipo de quinta generación, depende del tamaño del tanque. El tanque tiene que ver en el precio, pero... Por eso, a ver, que cuando estás hablando de eso, estás hablando de un tanque promedio de cuánto, que te da tanta autonomía. Digamos que el tanque que más se usa hoy por hoy en un auto mediano sería el tanque de 60 litros, que equivale a 14 metros cúbicos, que serían 15, 16 litros de nafta comparativos. Ahí es donde venimos con la comparación, que cada litro de nafta a comparación con el metro cúbico de GNC, hoy por hoy te ahorra 10 pesos. Y más allá de este incentivo de precios, ¿cuál es la realidad del sector? Porque sí, el resto de los costos, vos necesitas chapa para hacer los... Y aluminio. Aluminio. ¿Cómo es la realidad del sector? Y la realidad del sector se fue adaptando, pero igualmente en nuestro sector la suba no se tradujo bruscamente como en otros sectores. O sea, nosotros, por ejemplo, como productores, en el precio final del producto, después de la devaluación, porque también tenemos insumos importados, solo hemos trasladado un 15% de esa devaluación. Déjame preguntarte algo, ya que mencionas lo de insumos importados. Se dice mucho que la importación tiene que ver con parte del proceso productivo en Argentina. Totalmente. En tu caso, ¿cuánto es para ponerlo gráfico? Un 30%. Un 30% del componente de lo que vos fabricás es importado. Es bajo igual en relación al resto de la industria. Sí. Con lo cual, estamos hablando de una industria que se desarrolló localmente y tiene un alto grado de autonomía respecto de otras industrias. Totalmente. Y además, yo te estoy refiriendo a lo que nosotros fabricamos. Pero hay industrias, por ejemplo, la de los cilindros, que son industrias mayores ya, de electrónica. Todo eso se hizo acá en la Argentina a pulmón, vendría a ser. Exportábamos del 2001 al 2008, hemos exportado por todo el mundo en pequeñas empresas que, bueno, que teníamos toda Latinoamérica para exportarle. Fuimos a Asia y exportamos a Asia. Yo fui un día a comprar a China y le terminé vendiendo. O sea, se daban circunstancias que nos ayudaban. Tenemos un gráfico sobre eso. Miren la penetración que ha tenido la conversión de autos de GNC en el mundo. Allí, el mayor parque, y eso me sorprendió, es en Irán. Sí. ¿Y por qué? Porque es obligatorio, en algunos países es obligatorio. Por ejemplo, China, que tiene un montón, China decidió tal y tal ciudad andan a GNC. Entonces, por ejemplo, Bolivia está creciendo mucho porque... ¿Y cuánto de eso es penetración de la industria argentina? En China no creo. No, ¿O llegamos? En China yo te comentaba, nosotros llegamos a venderle. Lo que pasa que en el 2008-2009, que fue la crisis del petróleo, un poco quedamos afuera y dependemos mucho de la industria automotriz también. O sea, a medida que los autos se vienen más sofisticados, más tenemos que invertir. O sea, es mucha la inversión para adaptarnos a los autos, para que los autos funcionen bien. Por eso, como decía Eddie, nosotros estamos instalando equipos de última generación que son totalmente compatibles con autos actuales.
el mercado automotriz desarrolla nueva tecnología, nosotros tenemos que desarrollar nuevos productos. Tengo una pregunta para después, pero déjame ir con Eduardo. Con este incentivo de precio que vos marcaste, sí. ¿notás alguna diferencia? Vos te manejás en un taller. ¿Te llegaron sí. más consultas en los últimos días de ¿y si convierto el auto a GNC? Sí, ¿Pasa o lo notás o no? Sí, porque obviamente la población está muy susceptible a todo lo que pasa. Entonces cualquier cambio que hoy por hoy aparece a nivel precio, o nos vamos para un lado o nos vamos para el otro. Está bien que es la temperatura del día, lo que pasa hoy, las noticias, pero desde ya, este aumento de la nafta obviamente nos volvió a impulsar. La gente nos busca porque obviamente es una alternativa muy económica hoy. La tecnología, como mencionaba Daniel, ha avanzado un montón. Hoy un equipo de quinta generación es autónomo, ni te das cuenta. Antes era pasar el auto a gas y parecía que algo cambiaba drásticamente. Hoy por hoy tenés que mirar un tablerito a ver qué pasó porque está a gas el auto y no te das cuenta. Pero más allá de eso, el equipo es bueno, anda bien en 95% de la plaza de los autos que hay en Argentina hoy por hoy. Y bueno, y obviamente el aumento de la nafta hace que la gente busque una alternativa. Y la alternativa, como decía Daniel, en Argentina siempre fue el GNC. Somos prácticamente pioneros. Somos una industria a donde otros países miran lo que pasó en Argentina y bueno, y tratan de copiar. Cuando hablamos del costo de instalación del equipo, sí. pero no te pregunté el del mantenimiento, porque tenés que ir a la verificación como corresponde, sí. Tenés que cada 5 o 10 años. 5 años. El tanque se verifica una vez cada 5 años. ¿Cuánto sale hoy la prueba esa de...? Prueba hidráulica. La prueba hidráulica hoy te sale entre 600 y 700 pesos. ¿Y la renovación de la olea? Y depende del taller, pero ronda entre 190 y 250 pesos. ¿Y es bueno el estándar de seguridad que se maneja en Argentina? Sí, es Digo, tenemos contados, han sido muy públicos los accidentes, sí. Por suerte han sido contados, pero ¿se manejan en las estaciones de servicio el criterio de no tenés que apagar el motor, se cumple todas esas, tenés que tener la olea? Somos un ejemplo. ¿O hay truchaje en eso también? No hay truchaje. Hoy la normativa, por lo menos por lo que vemos nosotros, Capital y Gran Buenos Aires, que es donde estamos, donde comercializamos los productos, la normativa se rige y está y se chequea la olea antes de cargar, te tenés que bajar del auto y etcétera. Déjame volver con Daniel porque sí. tenía una cuestión pendiente. Vos que estás en la industria, sí. ¿Por qué perdimos esa oportunidad de producir autos en Argentina ya con equipos de GNC, ya convertibles de entrada, lo que nos hubiera dado una complementariedad entre la industria automotriz, que son en general capitales extranjeros, y la industria nacional? ¿Por qué aquel intento de Fiat se discontinuó? Yo, a nivel personal, o sea, lo que pienso es que el tema de tomar al GNC como el único combustible alternativo que había en ese momento, las automotrices no lo tomaron como una variable. Pero no lo tomaron acá y no lo tomaron en otras partes del mundo. Bueno, es como está pasando con la electricidad, ¿no es cierto? Vos estás hablando de un problema de lobby corporativo a nivel mundial, ¿es eso? ¿Te parece que tiene que ver con eso o no? No lo creo. Yo creo que pensaron que era un mercado pequeño de entrada para algún sector en particular y bueno, la realidad demostró. Igualmente yo te quería, sobre el gráfico que presentaste. Pero termina el concepto y después volvemos a ver. La realidad demostró qué cosa, a ver. Pero justamente... ¿Querés marcar algo sobre ese gráfico? Cuando yo empecé en esto, empecé en el año 2003. Y cuando yo empecé, había 2 millones de autos convertidos en el mundo. Y uno estaba en la Argentina. Y yo dije, bueno, si hay uno en la Argentina, el mundo está para nosotros. Porque somos lo que sabemos. Fíjate cómo creció y lo que va a crecer. ¿Quién lo había convertido en la Argentina? ¿Me dejás...? A uno refiriendo a 1 millón. A 1 millón. De 2 millones, 1 millón estaban acá. No. Uno como singularidad. Dije, bueno, ¿quién fue el pionero? No. Recordémoslo. 1 millón de autos se había convertido en Argentina. Y hoy estás hablando, vos querías ver estos números. Ahí tenés 8 millones, 11, casi 12, 14, 15, casi 20 millones. Y acá falta Estados Unidos también. Estados Unidos tiene 1.500 estaciones de servicio de gas. Honda saca autos, como tú dices, directamente de fábrica con gas
desde la fábrica. En Estados Unidos. En Estados Unidos, fabricado en Estados Unidos. Y si ellos lo pueden hacer, ¿por qué Argentina no lo puede hacer? Lo que pasa Ayúdeme a ver por qué. Lo que pasa es que, por ejemplo, el mercado americano apunta en extremo a lo ecológico. Vos agarrás una ciudad, por ejemplo, en California, donde se fijan mucho en esos aspectos y el auto entra en ese criterio mucho más fácil, más allá del ahorro. Los californianos lo van a comprar porque es ecológico. Y bueno, y hoy por hoy en Argentina eso también es importante. El nuevo gobierno está muy enfocado en lo ecológico. Y bueno, en Estados Unidos venía por ese lado. Venía por el lado que era un combustible 70% más ecológico que la nafta. Y bueno, y por ahí estuvo el impacto. Y bueno, el mercado californiano es gigante y se autoabastece en ese sentido. Pero bueno, en Argentina no lo usamos porque es ecológico. Mi cliente no viene a decirme, quiero comprar el GNC porque es ecológico. Pero bueno, es un efecto secundario importantísimo. Muy importante. Lo que se ahorra en salud, la ciudad de Buenos Aires, por temas ecológicos, imagínate que todos los taxis serían gasoleros. O sea, el ahorro que hay y encima el futuro de la Argentina. Vos te referís al tema de la polución. Exactamente, el impacto de polución. Y encima, viéndolo hacia el futuro, que todo el mundo está poniendo en la joya de vaca muerta, el 90% gas. O sea, el futuro del GNC sigue siendo muy promisorio. ¿Qué necesitaría hacer Argentina para aprovechar esa diferencia en la industria que sacó, para aprovechar precisamente este futuro promisorio del mercado mundial de gas? A nivel del automotor, ¿no es cierto? A los dos, ¿eh? No, si tuvieras que decir, bueno, tenemos que ir hacia política de alianza con las automotrices, el gobierno tendría que el gobierno una mesa de... Sí, el gobierno podría colaborar en el sentido de el ahorro de salud que produce lo podría reflejar en algún sentido bajando las patentes, o sea, dar algún incentivo para ayudar a la conversión. Lo que pasa es que tenés el problema estratégico que no tenés gas hoy en Argentina. De hecho, el gas lo estamos importando caro y mal de otros países, digamos. Está bien. Con lo cual no creo que en este momento pueda dar ese incentivo. No creo, pero es un problema de coyuntura. Nosotros venimos de una... Yo me refiero más al tema para generar divisas, porque este país necesita divisas. Y si queremos ganar mercado exterior, para generar es trabajo en definitiva. Está bien, pero para generar divisas lo que se ha hecho es sincerar algunas variables económicas. Entonces esas variables económicas nos van a permitir nuevamente estar competitivos en el mundo. Porque como yo te comentaba, nosotros personalmente hemos viajado por todo el mundo, conquistado países inimaginables. Nosotros estábamos en Pakistán, en Bangladesh, en Malasia, Tailandia, China. O sea, ¿Hoy recuperaste competitividad porque tengo que cerrar? No todavía, pero tenemos que estar en camino de ello. Lo que pasa es que estos años que se perdieron, perdimos la posibilidad de inversión. Tenemos que volver a recompartirnos nosotros también. Ojalá. Eduardo, Daniel, ha sido un gusto contar con ustedes. A ustedes tenemos una cita para ocuparnos de tus problemas, que ya sabes, son los nuestros, la semana que viene aquí por Metro.